Descubre tu tarde aquí, en Amor Arte, New York, con Janet Gallego y Margarita Sayas. Un encuentro que el universo presenta para activar tus sentidos, donde el amor y el arte se funden en el alma. En Amor Arte, New York, con Margarita Sayas y Janet Gallego, desde el corazón de Wall Street. Y aquí comenzamos, en Amor Arte, New York. En Amor Arte, New York, conducido por Margarita Sayas y Janet Gallego. Un programa donde nace el sentimiento del amor y el arte de crear. Enamorarte, New York. Todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por su estación WPAT 930 AM con Janet Gallego y Margarita Sayas. Enamorarte, New York. Y hoy vamos a tener desde España, así que está muy lejitos, pero está cerquita aquí en los micrófonos de Enamorarte, New York, porque está más cerca y va a traer un mensaje muy lindo. Y es la persona de Kini Amores. Siempre ha sido un soñador. Después de 20 años en el sector turístico, como encargado de una empresa de atracciones y espectáculos, inició su carrera como empresario en el sector de la hostelería, enfrentando una quiebra económica y personal entre los años 2008 y 2010, que lo condujo a una situación de depresión y desesperación. Este desafío fue el catalizador para su primer despertar de conciencia, guiado por mentores espirituales y el descubrimiento de sabiduría ancestral y leyes universales que lo llevaron a enfocarse en la transformación humana y el desarrollo personal. Gracias a ese viaje obtuvo una titulación de diplomado superior como experto en mindfulness y gestión emocional por la Northern International University, además de otras titulaciones holísticas, lo cual le permitió no solo liderar su vida, sino también equipos de alto rendimiento, logrando en el año 2020 el reconocimiento como la persona nacida en España con mayor facturación en la libre empresa. Pues la misión de Kini Amores es facilitar el cambio y la transformación personal y espiritual del ser humano. Como mentor de alma, vida y negocios conscientes, autor y orador, se dedica a ayudar a las personas a conectar con su esencia, liberar su poder interior y vivir en plenitud. El propósito es guiar a otros en su viaje hacia la autorrealización y el despertar espiritual, utilizando herramientas y enseñanzas basadas en principios universales y sabiduría ancestral, acompañando a cada ser humano que acude a él a la transformación personal y profesional desde la esencia del ser. Le damos las muy buenas tardes a nuestro ser Kini Amores. Muy buenas tardes, Kini. Me encanta tu nombre. Hola, muy buenas, Margarita. Bueno, Margarita y Janet, que sé que hacéis ahí un equipo entre las dos. Muy feliz, muy agradecido de estar aquí. Gracias por tu invitación. Gracias a ti por estar con nosotros aquí este día de casi Navidad, ¿verdad? 24 de diciembre, casi finalizando el año. Así que estamos contigo porque yo sé que tienes muchas cosas que decirnos, pero nos gustaría que nos volvieras a contar ese poquito, lo que te llevó a ese despertar de conciencia. Bueno, realmente, antes de nada, felicitarte a ti por el programa, el nombre y por toda la audiencia que tienes, que sé que haces un trabajo sensacional. Gracias. Y la verdad es que
llegó a mi vida sin un plan. Llegó a través de que, bueno, es cierto de que yo siempre he sido un soñador, que a los 14 años cambié la televisión por leer libros. Yo sabía que había que decidir entre ser dueño de mi vida, de mi destino, dejarlo en manos de otros, pero desafortunadamente llegó un golpe muy duro después de que los bancos americanos incorporaran hipotecas basura al sistema financiero en 2008, 2009 y 2010. Y por mi ignorancia en los negocios tuve una quiebra económica donde perdí casa, coche, incluso la autoestima personal porque no quería continuar más. Sí. Y eso me llevó a iniciar una búsqueda, a buscar a las personas que realmente tenían aquello que a mí me hacía falta. Y pude conectar con mentores y con maestros espirituales correctos donde me ayudaron realmente a comprender que todo lo que había ocurrido en mi vida solo era responsabilidad de mi forma de pensar y sobre todo de los paradigmas que yo había tenido desde niño. A partir de ahí empecé a trabajar en ello con técnicas que me dieron ancestrales y pasó mi vida de lo trágico a lo mágico. Así que eso es un poco cómo empezó mi despertar de conciencia a través de una dificultad que creo que a mucha gente le pasa, ¿no, Margarita? Claro que sí. Hay, como se dice, uno se puede caer, pero hay que levantarse para poder seguir y seguir con más fuerza. Qué bueno esa reflexión, porque es cierto, yo, fíjate, en el punto más bajo fue para mí el primer despertar. Entonces, es como dejar un camino que no me llevaba a ningún lugar, iniciar un camino de maravilla, de conocer a gente maravillosa, de empezar a crear relaciones desde la autenticidad y a vivir cosas que no había vivido hasta entonces, porque estaba ciego. Claro, no, eso pasa. Pero nos gustaría que nos hablaras también, porque yo sé que eres autor de un libro que se llama El Códice Neshama. Nos gustaría que nos hablaras acerca de ese libro. Pues mira, el nombre del libro, del Códice Neshama, no es casual, porque la palabra códice se refiere originalmente a un tipo de libro, manuscrito, antiguo, que es una de las primeras formas de libro que nació después de aquellos papiros o pergaminos, hablo de hace mucho tiempo. Entonces, con ese tiempo que yo pasé, empecé a comprender que el libro que yo quería desarrollar tenía que ser algo vinculado a la sabiduría ancestral y a las leyes universales de esta creación que Dios hizo para todos nosotros. Hablo de principios que permanecen y que van a seguir haciéndolo. Entonces, es como el sentido de utilizar el códice y unirlo a Neshama, porque Neshama es una palabra hebrea que pertenece a la tradición judía, se refiere al alma y realmente es como la parte más elevada y divina, ¿no? Es la chispa. Entonces, cuando tú unes el códice Neshama, pues estas dos palabras es como el libro del alma, lo que yo quise expresar, es decir, una guía iniciática para que no diera simplemente información, sino a recordar a quiénes somos, a poder reconectar con nuestro poder interno. Y fíjate, lo más importante es cómo nació, veniendo a tu pregunta, ¿no? Porque no fue en un momento ya de crisis. Ya había superado la crisis, yo me encontraba en los días posiblemente más felices de mi vida y te puedo decir que estando muy despierto, soñé que un libro ayudaría a miles y miles de personas a descubrir ese poder interno. Porque a mí los libros, querida amiga, me salvaron la vida. Yo he leído más de 1.500 libros y he estudiado a lo largo de mi historia y quise condensar en algo a través de mi historia y a través de esas, vamos a decir, herramientas que tenemos para que todo el mundo pueda convertirse en la persona que está destinada a ser. Es decir, primero lo soñé y luego escribí mi sueño. Por eso lo llamé después el Códice Neshama. No tiene nada de teoría, porque la teoría, no sé si estás de acuerdo conmigo, no transforma a nadie. Claro. Pero me da gusto saber esa experiencia tuya de ese sueño, porque la verdad que en los sueños nos dicen todo. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención y saber interpretarlos. Eso es el punto. Tienes mucha razón y creo que si nos enseñaran desde niño a la influencia de los sueños en nuestra vida, tanto los oníricos como los que podemos desarrollar estando despiertos, las personas tendrían una experiencia realmente diferente. Porque fíjate, yo sé que todo el mundo persigue el éxito
Y creo que la definición de éxito más bonita que yo encontré es que el éxito es la realización progresiva de un sueño que valga la pena. Claro que sí, claro que sí. Estoy en armonía contigo porque es como se dice, el ser exitoso es de todos, porque estamos en este mundo y todos somos iguales y todos tenemos todo. Lo que pasa que a veces no podemos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque nos ganan otras cosas que no son buenas, pero si prestamos mucha atención a la divinidad interna dentro de cada ser, todo va a fluir, bueno, con paz, con armonía, mucho amor y exactamente como debe ser. Es que fíjate, has puesto ahí una serie de palabras que son dignas de elogio. Quiero reconocerte por eso, porque mucha gente no sabe que la divinidad reside en uno mismo, que somos parte del todo y el todo se expresa en nosotros. Y a través del amor siempre vas a lograr muchísimas cosas y en cambio a través del miedo posiblemente nos limitamos a vivir experiencias de vida y a conocer a gente maravillosa como tú. Así que me alegra mucho tu mensaje y creo que coincido mucho con tus palabras. No, y me encanta que llegaste a mi vida y en este momento le quiero dar las gracias a nuestro gran amigo Héctor Colmenares, que él fue el que nos puso con este contacto, de llegar a esta unión, porque esto es maravilloso. Así que saludos, Hernán. No sé dónde te encuentras en este momento, pero te mandamos abrazos, besos, muchas bendiciones, porque yo sé que Hernán colabora mucho con este programa Enamorarte New York. Así que te damos las gracias, Hernán. Y gracias a ti, Kini, por estar aquí con nosotros explicando todas estas maravillas que han llegado a tu vida. Ok, continúa. Bueno, la verdad es que pienso como tú. Hernán es un tipo que conecta personas. Es como un puente que ayuda a que posiblemente mi libro pueda estar en tu emisora, que la gente lo esté conociendo, y realmente yo le tengo mucho respeto porque no es fácil tener a personas así, ¿cierto? No, es verdad. Y yo sé que Janet Gallego en estos momentos, nuestra compañera del equipo en Amor Arte New York, no está en este momento con nosotros, pero yo sé que ella está también de acuerdo con lo que tú dices y con esta unión de este programa en Amor Arte, porque esto es lo que quiere hacer este programa, llevar el arte, la cultura, incluyendo también la salud, porque la salud está en todo eso, en el arte, la cultura y todo lo que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Toda la razón. Yo creo que al final cualquier ser humano se enfoca siempre en cosas que nacen desde el amor, desde la salud y sobre todo el dinero, que son las tres áreas muy importantes, sabiendo que todo es energía y que todo es frecuencia y que todo es vibración, pero al final la salud a nivel mental, a nivel físico, qué importante se ha vuelto en nuestros días. Creo que por eso todo lo que desarrollo en los últimos años, yo dejé en 2023 un cheque de 5 cifras en euros todas las semanas, lo dejé atrás para poder dedicar un ecosistema donde pudiera acompañar a personas a lo que tú estás revelando en el mundo de la salud, sobre todo la mental, porque en el tema físico yo no soy ningún experto, pero es cierto que es muy importante tratar esas áreas, las emociones, la mente, el cuerpo, porque al final el cuerpo es nuestro envase de alma. Claro que sí, claro que sí. Y yo sé que tú eres un coach de Soulful Life Coaching. Y tú das esos talleres para que la gente vaya encontrando esa transformación personal. ¿Cómo tú llegas a la gente? ¿Cómo tú puedes ayudar a la gente a conectar con ese verdadero ser que tienen dentro y todavía no lo saben? Pues mira, todo lo que yo tengo en disposición de las personas nace desde el libro, desde el Códice Neshama. Es decir, desde ahí cualquier persona puede encontrar muchas herramientas para después seguir avanzando. Porque cuando llegó aquí a quiebra económica, que luego derivó
a mostrarme aquella quiebra personal, ese vacío interior que yo tenía, y a conocer todas aquellas áreas donde un ser humano podía avanzar, pude desarrollar en mí, porque cuando tú has dicho que yo tenía una titulación, que es cierto, no lo hice para nadie, yo no creo en los títulos, creo en la experiencia de vida, pero lo hice para mí, porque yo necesitaba tener paz en mi corazón, necesitaba aprender cómo vivir en el presente, no en ese estrés de estar siempre en el qué pasará el día de mañana o estar en la ansiedad de qué ocurrirá, ¿no? Entonces lo desarrollé conmigo porque presente se llama así porque es un regalo. Seguro que seguro. Pero fíjate, antes de que sigas conversando, yo tengo aquí una persona, una gran persona que es parte del equipo de Enamorarte New York, que es nuestro máster en los controles, ingeniero de sonido, Javier Sosa, y yo estoy segura que él tiene algún comentario, alguna pregunta para ti, Kini. Así que aquí te dejo a Javier Sosa, que quiere conversar también contigo. ¿Qué tal, Kini? Bienvenido. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esos puntos de vista de cómo te fuiste encontrando y cómo también podemos encontrarnos con una persona como tú, que ya ha tenido toda esta experiencia de los diferentes cambios que va teniendo una persona y que en ocasiones nos enfrentamos a situaciones muy rígidas y que tenemos que seguir para adelante. Y me encantó el saber que fuiste encontrando también a través de las diferentes ideas, vamos a decir teológicas o religiosas, desde el aspecto hebreo, y cómo esa palabra me llamó mucho la atención de Neshama. No sé si es una combinación de Shema y Nefesh, que prácticamente vienen abarcando el cuerpo completo del ser humano y la creación y todo lo existente sobre la tierra desde el punto de vista hebreo. Y me encantaría que nos comentaras más acerca de esta línea que te hizo ver y encontrar ciertas palabras y pensamientos que tienen también dentro de esta área religiosa mucho poder, mucho input para que una persona pueda entender cómo seguir adelante. Pues mira, me parece una pregunta muy interesante. Yo durante muchos años de mi vida he sido bastante necio. Rechazaba todo lo que tenía que ver con Dios porque pensaba que Dios era religión y que la religión en aquel momento, en mi caso, era como algo que no estaba alineado con mis valores. Pero gracias a una mujer maravillosa que me dijo: Kini, tú hablas mucho de libros sabios en tus conferencias y nunca nombras la Biblia. Le dije: no, a mí no me interesa para nada la religión. Y ella me dijo: no, la Biblia no tiene nada que ver con la religión. Y ella supo hacerlo. Yo no voy a contar toda la historia porque fueron durante unos 40 minutos. Me dijo algo que me picó. Y yo entonces me interesé por la Biblia, sobre todo por vamos a decir, el Primer Testamento. Ella me dijo que yo tenía que leer para entender cosas que no eran historias, sino que eran estados de conciencia. Y eso me llevó luego al mundo hebreo. Y tú lo has dicho muy bien, porque la Torá habla de Nefesh, de Ruach y de Neshama, que son las partes que Dios expresa en la creación, que son diferentes estados de conciencia o diferentes estados del alma. Almas al final es una, pero luego está el espíritu que nos inunda. A partir de ahí comprendí que Dios no podía limitarse a lo que el ser humano, por condicionamientos, como podía ser yo, o por otro tipo de estrategias de adoctrinar a la gente, se pudiera limitar. Y gracias a estudiar el Zohar durante mucho tiempo, comprendí que cada uno de nosotros teníamos esa divinidad que antes hablaba nuestra querida interlocutora, ¿no? Margarita, que hablaba de que, oye, pues realmente es cierto que nuestra divinidad y Dios se expresa en nosotros. Entonces, ese fue mi camino para comprender. Llevo 10, 12, 13 años estudiando todo lo que tiene que ver con la cábala hebrea, la creación, Dios. Y entonces eso sanó mi ignorancia, el rechazar. Yo ahora, por ejemplo, tengo muchísima claridad en todo. No rechazo nada, acepto todo, porque durante un día yo era muy ignorante. Entonces entiendo que cualquier persona pueda tener a veces
disyuntivas sobre las creencias. Pero hay algo que una vez una persona muy sabia me dijo, hay mucha gente que no cree en Dios, pero cuando están en un avión y el avión tiene problemas, todo el mundo pone sus manos juntitas y dice, por favor, Dios, que todo esté bien. ¿Es verdad o no? Claro, son connotaciones que en diferentes ideologías o filosofías, y en este aspecto, las religiones, el aspecto teológico nos va haciendo también tener un punto de vista. Te pregunto, ¿tú eres de ascendencia askenazi o simplemente empezaste a encontrar esta línea? Porque sabemos que España ha sido desde muchísimos años influenciada por el aspecto hebreo askenazi y otras ramas. Sí, en mi caso no, en mi caso ha sido todo autodidacta. Yo he sido una persona que a través de los libros encontré la libertad de pensamiento, la libertad de reflexión, y creo que cuando llegas a un punto así no puedes rechazar la sabiduría que hay en este tipo de escritos, de escrituras. Creo que en ellos, cuando uno comprende, hay mucha de la salvación, porque la sabiduría ayuda a la gente a salvar sus vidas. Yo vivía en un extremo, vamos a decir, destructivo, porque todo venía a través del ego. Mis sueños venían a través del ego. Yo construía todo a través del ego. Entonces, gracias a este tipo de lecturas, a la comprensión, a entender los estados de conciencia, comencé a construir desde la esencia. Porque todo lo que se hace desde el ego en exclusiva funciona un tiempo. A mí me ha funcionado, pero es un tiempo. Porque lo que no se construye desde la verdad, creo que tú sabes muy bien que termina cayéndose, ¿no? Es verdad, tienes toda la razón. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque construir desde el ego es construir sobre una base falsa. Muy cierto, pero tenemos que descubrirlo a nivel individual. Claro. Y a mí hasta los 42 años no conocerlo, pero afortunadamente lo conocí y me siento muy, muy agradecido, muy afortunado, y saber que siempre hay algo mucho mayor que yo que me guía, que me cuida, pues hace que todo esté feliz en mi vida. Kini, ¿y de qué forma tú has notado que ha beneficiado todas tus alocuciones y cuando expones tus puntos de vista como tú, siendo una persona tan letrada, tan leída, con diferentes aspectos de vida, cómo influencia en tus discípulos, en tus oyentes, ya que como coach sabemos que uno siempre aprende todos los días de alguien que se ha instruido muchísimo como tú, ¿cómo has notado para con tus, vamos a decir, personas, tus invitados que llegan hacia ti? ¿Cómo influye? Mira, yo he tenido la fortuna que durante 10, 12 años, en aquel momento tan drástico de mi vida, ¿no? Pues accedí a crear negocios en red, a liderar equipos de ventas y aprender de mentores en exclusiva de negocios, pero también tenía la parte espiritual con mis maestros, donde me enfocaba en todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Eso hizo una combinación importante y me ayudó a poder comunicar con la gente, porque tenemos 2 oídos y una boca, porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Sí. Claro. Y eso siempre me ayudó. Me ayudó mucho el escuchar a la gente, las necesidades de las personas. Y hoy día sé que hay mucha gente que se enfoca en el cómo hacer las cosas. Pero en mi caso yo siempre me enfoqué con la gente que ha querido mi apoyo en desde dónde hacerlo. Porque la intención es lo más importante para construir a nivel económico, para construir a nivel humano o para construir relaciones. Es decir, no se hace desde la técnica, porque en mi caso yo no creo en la técnica, en el sentido de que nada que no haya sido experimentado por una persona y saber los resultados se puede enseñar a otros. Si esto fuera así, todos en la escuela hubiéramos aprendido a ganar mucho dinero, porque nos enseñaban matemáticas. Uh-huh. Pero el problema de matemáticas, si supiera ganar dinero, no ganaría lo poco que gana, aunque nos ayuda mucho, ¿cierto? Sí. Entonces, en mi caso, he tenido la fortuna que en los últimos años que me he dedicado a crear programas de desarrollo personal y cursos, no tengo ni una sola devolución por ninguna persona de ningún país del mundo que mi programa haya dicho, no era lo que pensaba, devuélveme el dinero. No lo ha hecho ni una persona. Porque cuando le das el amor, el respeto y una transformación de verdad
a alguien, esa persona no se olvida de ti. Wow. Nunca se va a olvidar de ti, porque cuando tú le das a alguien algo que esa persona nunca se olvida, es porque le hiciste sentir bien. Sí, es verdad, es verdad. Y ahora que estamos hablando de todas estas conexiones, si las personas que están escuchando quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? Pues mira, en todas las redes sociales soy Kini Amores. Y creo que Kini Amores, gracias a mi mamá, porque ella tiene el apellido de mi mamá, o sea, yo tengo el apellido de mi mamá porque cuando era muy niño, ella se hizo cargo de mí y de mi hermano, ya que mi papá se fue a otra familia. Entonces yo, para honrarla, decidí cambiar el orden de mis apellidos y puse Kini. Y después Amores, que era mi segundo apellido, lo puse el primero. Entonces, en todas las redes sociales, Kini Amores, como se escribe queso, Kini Amores, y en mi web, kiniamores.com. Incluso en mi web, todo el mundo puede descargar gratuitamente las primeras 40 páginas de mi libro El Códice Neshama, porque creo que cuando alguien lee las primeras páginas, puede sentir si ese libro es para él o no. No necesita comprarlo, necesita primero saber si va a ser para él o no, y luego disfrutará de su lectura. Claro, entonces tu página web es kiniamores.com. Exacto. Correcto. Y estás en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, la X, ¿todo esa? En todas redes sociales, Kini Amores. Ok, perfecto, perfecto, porque es muy importante, porque yo sé que hay mucha gente que está buscando, y cuando una persona está buscando, yo creo que las cosas lindas le llegan. Porque a mí me pasaron muchas cosas que, como se dice, me caí 1,000,000 de veces, pero me he podido levantar millones, yo creo que el triple de veces. Wow. Me he podido levantar y mejor, con más fuerza. Por eso te hablo por mi experiencia también. Y eso es como uno, como se dice, aprende y puede ayudar a otros por medio de esas experiencias. Pero quiero que repitas tus redes sociales y tu página web para que la gente lo puedan anotar, por favor. Pues mira, mis redes sociales, en todas, si buscan Kini Amores, le voy a salir. En alguna a lo mejor pone Kini Amores Coach o Mentor, pero Kini Amores solo hay una persona. Verán que soy activo, aunque me he hecho nuevas estos últimos años. Y en la web, kiniamores.com. Igual que se escribe con queso, con Q de queso. Ajá, correcto. Bueno, muchas gracias porque es muy importante. Yo sé que Javier tiene otro comentario, alguna pregunta. Javier. Claro, yo sigo con esa palabra de el códice Neshama. El libro, de hecho, es enfocado en todo un contexto de pensamiento hebreo, o con tanto que has leído, con tanto que has aprendido, y al estar al lado de personas tan importantes en lectura como tú lo eres, este libro sí me habla también de otros aspectos filosóficos, o en el principio de lo que es la metafísica. Pues mira, es una muy buena pregunta, porque no tiene nada que ver con el tema hebreo, el Códice Neshama. El título es algo que honrar a mis maestros. Es cierto que es una iniciación para el despertar de una persona. La promesa del libro es muy clara, es descubre el poder interno que transformará tu vida, y eso se hace a través de 3 manuscritos. El primer manuscrito lo que hace es revelar a cualquier persona que lo lee que quizás sus creencias y paradigmas le han hecho vivir una vida dentro de, vamos a decir, una especie de mentira. Claro. La segunda parte, el manuscrito número 2, trata de las ingenierías internas que un ser humano tiene a su disposición para poderse reparar, ajustar y sobre todo brillar, que es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, que viviéramos a brillar, no a estar apagados. Y el tercer manuscrito es el manuscrito de El Sendero para la Victoria, cómo una persona puede recoger los frutos que quiera y desea. Porque yo siempre me he fijado en la naturaleza, y la naturaleza lo primero que hay que hacer es encontrar una tierra que sea fértil, añadir las semillas
cuidar la semilla, ¿verdad? Y luego recoges los frutos. Por eso el libro está conectando tanto con las personas. Muchos de ellos, hoy si vas a Amazon, que es donde se distribuye, y lees los comentarios de la gente, te das cuenta que muchos dicen exactamente lo mismo. Parece que este libro fue escrito para mí. Porque lo bonito del libro es que Kini Amores tocaba las teclas, pero pude canalizarlo a través de mi historia personal, a través de toda la verdad que yo pude experimentar en mí con resultados. Y es un manual para que cualquier persona pase de donde está a donde quiere estar, porque todo lo que hay ahí funcionó para mí y funciona para todas las personas que los últimos 10 años he podido enseñarles esos principios en cualquier parte del mundo. Más de 30 países he podido hacerlo. Excelente, me parece muy bien esa explicación, porque ya estaba pensando que el códice Neshama me iba a caer después de tener algunos aspectos hebraicos de la Torah, caerme al Talmud, que son libros muy profundos para poder analizar y sobre todo en nuestros tiempos a cómo vivimos. Y me encanta que tú seas un coach y en este caso, como dice, Soulful Life Coach, donde con diferentes puntos de vista y de lo que hayamos leído en la vida o aprendido, también sepamos que al tener una caída, todas las caídas son diferentes para cada quien y creo que por pequeña que le parezca a una persona, tal vez el que lo está viviendo no sabe cómo salir del embate ante esta situación, pero al tener un paradigma diferente desde un punto de vista muy profundo, pero con los aspectos filosóficos y análisis metafísicos y a cómo tú vas llevando esta interpretación de cómo es captable para cualquier tipo de persona y en cualquier nivel, porque no todos tenemos el mismo nivel de lectura, el mismo nivel de intelectualidad, pero cuando necesitamos levantarnos, creo que un buen libro como el Códice Neshama que nos ha traído en este momento Kini Amores puede servir para todo mundo y de esa forma levantarnos ante las caídas y cualquier aspecto que tengamos que tener como duelo y levantarnos ante esto. ¿Cómo se nota la sabiduría que tienes, eh? La verdad me caes fantástico, no tengo la oportunidad de conocerte todavía porque hoy ha sido nuestra primera conexión, pero eso es lo que yo sentí exactamente que tú has revelado, que a veces hay libros que tienen tanto valor, pero que llegan a veces en las manos donde necesitan todavía iniciar con otro. Y esa fue la idea de crear algo que tuviera valor de verdad, pero que fuera esa iniciación para personas que necesitaban salir de donde están, porque es lo que me ocurrió a mí. Yo necesitaba pasar de lo trágico a lo mágico y fue a través de todas esas cosas que expongo en el libro. Perfecto, ¿no? Yo estoy ya ávido por tratar de conseguir este libro. Espero que muchísimas personas también lo adquieran y te busquen en tus redes sociales como Kini Amores, ya que de personas como tú, personas tan instruidas y tan letradas, uno puede aprender de lo que nos van exponiendo a través de un compendio de ideas y de experiencias como las que tú ya has tenido. Así que ojalá y cuando vengas a Nueva York puedas compartir con nosotros aquí en Amor Arte con Margarita Zayas y Janet Gallego. De esa forma creo que personalmente se estrechan más las amistades y la energía es mucho más diferente, pero de igual manera, por parte mía, te agradezco que hayas estado compartiendo con nosotros de estos conocimientos, de este pensamiento y sobre todo en un día tan especial como es 24 de diciembre, en que sea o no sea cierto, nos preparamos para festejar también o para darle ese tributo a uno de los personajes tan grandes que cambiaron el punto de vista, el paradigma mínimo, la fecha en que vivimos es el antes y el después, como es ese ser que se llama o que le llamamos por influencia o por condicionamiento religioso, pero que tenemos que respetar porque es parte importantísima para el mundo, como es Jesús el Nazareno. Wow, yo le llamo como tú, Jesús el Nazareno. Además, si me permitís, voy a compartir un regalo que justo en 2011, diciembre, se me fue revelado en New York por un hombre muy sabio, porque era un momento difícil en mi vida. Recordar que ya había quebrado, hasta 2012 no empecé a quebrar, y fue gracias a este día de Navidad. Wow. A llegar mañana. Y es algo que cualquiera de las personas que estáis, lo quiero regalar a vosotros y a todos nuestros oyentes, porque transformó mi vida. Porque fíjate, Navidad
si nos vamos a la etimología de dónde viene de la palabra nativitate. Sí. Y me explicaron que había que desgranar esa palabra. Nati significa nacimiento, vita significa vida y te significa a ti o para ti. Entonces esa persona me dijo, ¿sabes? Nativitate es la oportunidad de una nueva vida para ti. Una nueva vida, claro, qué hermoso. Y me dijeron que había que aprovechar el día de Navidad, que en ese día, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, si una persona se detuvía, se paraba y dedicaba unos 10, 20 minutos a respirar profundamente, a conectarse con Cristo, con la divinidad, para poder renacer, para poder comenzar a vivir de nuevo, imaginando, visualizando, sintiendo aquello que quieren vivir. Y durante los próximos 365 días del año, cada día agradecía mínimo 3 cosas, el deseo se iba a cumplir. ¿Y sabes qué? En mi caso ocurrió. Se cumplió, qué hermoso. Yo te felicito y nos felicitamos a nosotros, a todos los que estamos aquí escuchándote a ti, porque ha sido un grandioso regalo. Pero quiero leer algo, un testimonio, porque aquí dijo alguien, Kini Amores es una verdadera inspiración por su experiencia vital y por el conocimiento que durante años ha acumulado, es capaz de impactar en las personas de forma efectiva. He seguido su trayectoria desde que en 2012 lo conocí. Y en este tiempo ha transformado las vidas de cientos de personas y lo seguirá haciendo. He podido compartir eventos a su lado. Es un orador que toca el corazón, inspira y contagia en el escenario y fuera de él. Líder y gran ser humano. Bueno, esto lo escribió una persona que se llama Eduardo Sánchez, director de la European Academy of Neuroscience. Así que, wow, con oír este testimonio lo dice todo y mucho más. Así que yo invito a las personas que están escuchando este programa que se acerquen a kiniamores.com y vean, lean y vayan entendiendo, para que ustedes se puedan entender a sí mismos y encuentren la luz en cada uno de ustedes, porque todos somos luz, todos podemos brillar, pero lo que pasa es que no sabemos cómo llegar a eso. Pero tenemos una gran ayuda que en este momento es Kini Amores. Y en este día tan especial, 24 de diciembre, que es el renacer de una nueva vida, yo creo que sería el renacer de un despertar a la conciencia de cada ser humano, para que seamos mejores seres humanos y encontremos esa paz en nuestros corazones, no afuera, no en el exterior, porque no está afuera ni la venden en las tiendas, está en cada uno de nosotros. Está ahí la paz que necesitamos tanto en este momento, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que, Kini, ha sido un placer, pero danos tu último consejo, mensaje, algo lindo que tú puedas dar para todos. Primero, antes que nada, me siento honrado, bendecido por haber estado conectado con personas de vuestra calidad humana, por un programa que aporta mucho valor a la gente, que nos da paso a desconocidos como yo en algunos ámbitos, y decir a cada una de las personas que nos está escuchando, feliz nativitate, feliz nacimiento de una nueva vida para ti, porque yo guardo con mucho cariño aquellos días de dificultad en los que perdí cosas materiales, restaurantes, apartamentos, coches, pero ¿sabéis qué? Hoy tengo cosas inmateriales y sobre todo amistades de personas como vosotros. Gracias de corazón por vuestra invitación. Ay, gracias, Kini. Y cuando vengas por aquí, por la ciudad de Nueva York, pues ya sabes que los micrófonos y puertas están abiertas para ti en Amor Arte, New York. Así Será que, un placer. Gracias. Sí. Gracias. Chao, chao.